nosotros lo que hemos visto, la última parte que hemos visto de esta asignatura hace referencia, cogemos una sucesión de variables aleatorias y como toda sucesión de lo que sea, ya sean variables aleatorias, como pueden ser números, funciones, etcétera, nos interesa su convergencia. Como nuestros elementos no son simplemente números reales, sino que son funciones que tienen unas ciertas propiedades en unos espacios que llamamos espacios de probabilidad, queremos relacionar esa convergencia con las distintas propiedades que tienen nuestros elementos. Entonces eso nos ha permitido estudiar cuatro tipos de convergencia. La convergencia casi seguro, convergencia en media de orden P, convergencia en probabilidad y convergencia en distribución. Y hemos visto que tenemos ciertas relaciones entre esos distintos tipos de convergencia. Dentro de esas relaciones, podríamos decir que la convergencia más fuerte que tenemos, por así decirlo, es la convergencia casi seguro, y la convergencia más débil es la convergencia en distribución, que también llamamos convergencia en ley. ¿Qué ocurre? A la hora de estudiar variables aleatorias hay siempre dos estrategias. La estrategia es, creo que mi variable o que nuestra sucesión es suficientemente sencilla como plantearme la convergencia más fuerte directamente, o hacemos un primer arranque y tenemos la misma estrategia que cuando estudiamos límites dobles, integrales, etcétera. Vamos a buscar un candidato sencillo con la convergencia fácil, entre comillas, que sabemos estudiar, que es la convergencia en distribución. Y con ese candidato al límite podemos intentar subir hacia arriba para probar el resto de tipos de convergencia. Entonces, normalmente lo que nos suele interesar cuando no tengamos ni idea es vamos a buscar un candidato sencillo a convergencia que sería estudiar convergencia en distribución. Y lo que vamos a hacer hoy con el teorema central del límite es ver una serie de resultados que nos garantizan un comportamiento común que tienen en realidad todas las variables aleatorias o todas las sucesiones de variables aleatorias con respecto a la convergencia en distribución. Cuando hacemos ciertas operaciones, ciertas combinaciones sobre esas variables. Entonces, vamos a coger, consideremos, vamos a llamar ahora a x sub k en vez de x sub n a la sucesión por un motivo. Esto va a ser nuestra sucesión de variables aleatorias en nuestro espacio común, es decir, en nuestro omega AP, en nuestro espacio de probabilidad, donde vamos a pedir que la varianza de cada x sub k, podemos llamarla simplemente por abreviar vamos a llamarla sigma sub k al cuadrado, y vamos a pedir que sea finita para todo k perteneciente a lo natural. Y por otro lado, la esperanza de cada x sub k vamos a expresarla mediante mu sub k. No pedimos que esto sea finito. ¿Por qué? No, porque eso ya sabes que es finito. Porque sabemos que es finito. No me acuerdo lo mismo, pero sé que lo sabes. Sí, sabemos que Porque es finito porque necesitas que sea finito para que la varianza sea finita. para poder definir la Sí. varianza, porque la varianza era coger la esperanza de x menos la esperanza del x. Sí, exacto, Por lo exacto. tanto, si la esperanza fuese infinita, ya directamente no podríamos plantearnos la existencia de varianza. O sea que en la existencia de varianza está implícito el que la esperanza sea tan infinita. Perfecto. Ahora, vamos a hacer un poquito de mejor comportamiento de forma inicial. Es decir, supongamos primero que todas estas varianzas y esperanzas coinciden. Es decir, que mu es lo mismo que mu sub k
y sigma es lo mismo que el sigma k para todo k perteneciente a los naturales. Es decir, todas estas variables aleatorias tienen exactamente la misma media y la misma varianza. Y además vamos a pedirle un mejor comportamiento. No solo vamos a pedirle que tengan ese buen comportamiento con respecto a la media y la varianza. En realidad vamos a pedirle buen comportamiento con respecto a su distribución. ¿Vale? Sí. Y x sub n o la x sub k con k perteneciente a los naturales es una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Realmente esta segunda parte, que sean idénticamente distribuidas, lo que implica es que la función de distribución de cada variable aleatoria x sub k es la misma. En particular, si tienen la misma distribución, tienen también la misma media y la misma varianza. O sea que estamos con un concepto un poco más fuerte. Una vez que tengo estas variables aleatorias independientes, vamos a considerar una combinación. Esto va un poco orientado a la parte que no vemos en esta asignatura, que es la parte de series. ¿Cómo construimos series en realidad de variables aleatorias? Una serie es siempre una sucesión donde íbamos cogiendo las correspondientes sumas parciales, ¿verdad? Entonces, en cierto modo uno puede decir, bueno, vamos a considerar en las condiciones anteriores una nueva variable aleatoria, vamos a llamar S mayúscula sub n, que va a ser la correspondiente suma parcial. Es decir, vamos a coger la suma, la combinación lineal sencilla de nuestras variables aleatorias. Les gusta mucho en los exámenes poner comportamiento de sumas con cosas, ¿vale? Entonces, consideramos para cada n una nueva variable aleatoria que es ir sumando las distintas componentes de nuestra sucesión. Entonces, ¿qué podemos afirmar con respecto a esperanza y varianza? Entonces, tenemos que... ¿Quién sería la esperanza de S sub n? Bueno, la esperanza es lineal, o sea que aquí tengo la esperanza de x sub 1 más x sub 2 más x sub n. Esto nos quedaría sumar por linealidad la esperanza de x sub 1 con la esperanza de x sub 2 con la esperanza de x sub n. Y ahora, ¿qué tendríamos? Cada esperanza valdría mus1, mus2, mus-n, pero hemos dicho que estamos en el caso de idénticamente distribuidas, o sea que como todas las esperanzas son iguales, esto es simplemente n N-mu. por ese valor común que hemos llamado mu, ¿verdad? Ujú. Bueno, vamos a hacer lo mismo con la varianza, ¿no? Si cogemos la varianza de S sub n, ¿qué ocurre? Que esto sería la varianza de x sub 1 más x sub 2 más x sub n, ¿verdad? Ujú. ¿Qué ocurre con estas varianzas? ¿La varianza es lineal? La varianza no es N- lineal, ¿verdad? Es decir, No, pero hemos dicho que son independientes, ¿no? exactamente. Es decir, por ser independientes, sí vamos a poder separar. De hecho, podríamos poner una fórmula más general, porque ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que la varianza de una suma es la suma de las varianzas y aparece un doble término que es la covarianza, ¿verdad? Como hay independencia, en particular hay incorrelación, por lo que ese término de covarianza de cualquier pareja de variables aleatorias que coja es cero. Pero en nuestro caso, esto, por ser independientes, que, ya te digo, realmente bastaría con pedirle que sean incorreladas, pero como el concepto de independencia es un poquito mejor, pues vamos a poner ese concepto de independencia.
entonces sí que podemos separarle la suma y nos quedaría que esto simplemente también n veces, por estar idénticamente distribuida, la misma varianza común que hemos llamado sigma cuadrado, ¿vale? Entonces, tenemos una nueva variable aleatoria donde conocemos su media y conocemos su varianza. Entonces, la pregunta natural sería decir, esta variable aleatoria S sub n, ¿a qué puede converger en distribución? ¿Por qué? Porque de este modo podemos construir entonces una nueva variable aleatoria, vamos a llamar z mayúscula sub n, que va a ser a la S sub n le vamos a restar n mu y la vamos a dividir entre la raíz de n sigma. Fíjate entonces qué ocurre. Con este mismo argumento, ¿quién sería la esperanza de z sub n? Por linealidad sería a la esperanza de S sub n, le resto el n mu y lo divido entre raíz de n sigma. Pero como la esperanza de Cero. S sub n era n mu, nos queda cero. Ujú. Para la varianza, ¿qué ocurre? Tendríamos varianza de S sub n porque hemos dicho, cuando a una variatoria le sumo o resto una constante, eso no afecta a la varianza. O sea que sería lo mismo que no restarle el n mu. Pero cuando calculamos o multiplicamos por un elemento, ese término aparece multiplicado al cuadrado, ¿verdad? Sale fuera de la varianza al cuadrado. Por tanto, eso sería la varianza de S sub n partido el cuadrado de raíz de n sigma, que es n sigma cuadrado. Y como la varianza de Sn valía n sigma cuadrado, nos queda justamente que la varianza de esta z sub n, ¿cuánto valdría ahora? 1. Uno. Y a nosotros nos debe sonar, no porque sea la única, sino porque por capricho, construcción, comodidad, etcétera, hay una variable aleatoria que depende de dos parámetros, donde uno de ellos es 0 y otro de ellos 1, que tiene nombre propio, que es la normal Uno estándar. para estándar. Entonces uno podría plantearse, esta z sub n es una variable aleatoria que tiene media 0 y varianza o desviación típica 1. Hombre, puede haber infinitas variables aleatorias de ese modo, pero ya que hay una que suele aparecer naturalmente cuando trabajamos con nuestra variable aleatoria, podríamos plantearnos, ¿es a lo mejor esta z sub n una normal estándar? Bueno, pues lo que nos garantiza el teorema central del límite es que esta variable aleatoria, z sub n, a lo mejor no es una normal estándar, pero se parece mucho. Conforme aumentas el n, cada vez se parece más a una normal estándar. ¿Y en qué sentido se va a parecer? En el sentido de que las correspondientes funciones de distribución convergen a la de una normal estándar. Entonces, este resultado, nuestro primer resultado, porque tenemos varios que van en la misma línea, nos dice justamente eso. Posición de Levi en estas condiciones, sí, en las condiciones anteriores, tenemos que, si cogemos nuestra z sub n, como la hemos definido aquí arriba, esta z sub n converge en distribución a una variable aleatoria z mayúscula, donde esta variable aleatoria sí se distribuye según una normal 0,1. ¿Eso qué significa? Que en realidad estamos trabajando prácticamente con una normal, es decir, de este modo, si n mayor que 1, podemos interpretar
que nuestra variable aleatoria z sub n a lo mejor no tiene la misma distribución que una normal 0,1, ¿verdad? Pero cuando asintóticamente tenía la misma distribución, en esta asignatura no, pero en estadística básica, la notación que solíamos utilizar era poner una doble rayita. En este libro lo combinan diciendo, le ponemos también la D aquí, por si acaso hay dudas, ¿sabes? Pero bueno, esto lo único que significa es que es un modo abreviado de decir las variables z sub n tienden en distribución a una normal estándar. Ahora, por las propiedades que tenemos precisamente de nuestras variables aleatorias, esto es lo mismo que decir, si expresamos la z sub n, que habíamos dicho que la z sub n, ¿quién era? Era al s sub n le restaba la media y dividía entre la varianza, ¿verdad? Por lo tanto, si yo cojo la s sub n simplemente, ¿cómo paso de la z sub n a la s sub n? Tendría que sumar ¿cuánto? N N mu. mu. Y Ujú, luego, yo no estoy diciendo que esta z sub n sea en realidad una normal estándar, ¿verdad? Estoy mm, diciendo que se comporta asintóticamente como una normal estándar, ¿verdad? Que normalmente llamamos z a esa normal estándar, ¿cierto? sí. Si esta z sub n se comporta asintóticamente como esta normal estándar, puedo pasar el raíz de n sigma multiplicando y luego puedo sumar el n mu y decir que esta s sub n se comporta asintóticamente como esta variable aleatoria. Donde esta variable aleatoria, ¿qué distribución tiene? Y aquí si ponemos un gusanito normal y corriente. Si z era una normal 0,1, esta variable aleatoria tiene una normal n mu. Ujú, Y raíz si de N. aquí estamos colocando como parámetro la desviación típica, pondríamos raíz de n sigma. Si pusiésemos la varianza, pondríamos n sigma cuadrado. A gusto los colores. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. ¿Este simbolito lo has visto alguna vez? El doble. Ah, esto sí, hombre. Sí, ¿no? Sí, Eso es sí. simplemente un modo que tenemos de decir muy grande. Ujú, sí, sí. A los matemáticos muchas veces nos gusta, y sobre todo en numérico y demás, aparecen las expresiones para n suficientemente grande, para epsilon suficientemente pequeño, y tú dices, ¿qué es algo suficientemente grande o pequeño? Y tú dices, pues lo que haga falta para que lo que has escrito sea verdad. Entonces ahí te despreocupas, ¿sabes? Y no te pillas los dedos diciendo, tiene que ser mayor que 50. Es que en este ejercicio he cogido 70 y no sale. Bueno, pues coge 80, ¿vale? Ahora bien, lo que nosotros conocemos realmente como teorema central del límite no suele tener esta expresión de aquí. Normalmente, en lugar de coger estas variables z sub n, solemos coger otras variables distintas. Es decir, normalmente solemos considerar la nueva variable toya que llamamos x n y le ponemos una rayita encima para coger precisamente la media aritmética de la suma de las variables aleatorias desde k igual a 1 hasta n de las x sub k. Donde entonces tendríamos que ¿quién sería la correspondiente expresión? Claro, si aplicamos el mismo razonamiento que hemos hecho antes, tenía que estudiar la esperanza de esta variable aleatoria, ¿verdad? Y esta esperanza, ¿qué nos quedaría? La esperanza, la suma de las x sub k, tienen esperanza
1 partido por, o sea, n por mu. Como hay un 1 partido por n, el 1 partido por n con el n se nos simplifica y nos quedaría que esta nueva variable aleatoria, que no va a ser exactamente la s sub n, sino que es 1 partido n por la s sub n. Porque lo que tenemos precisamente aquí, este término, no es otra cosa que la variable aleatoria s sub n que hemos construido antes. Esto sería nuestra Sn. Realmente podemos aplicar estos mismos resultados, pero cambiando la S sub n por n media. Entonces, esa expresión, ¿cómo nos quedaría? La xn media menos mu partido. Y ahora depende. Hay gente que le gusta poner aquí sigma partido raíz de n. Y hay gente que dice, para tener el raíz de n dividiendo y dividiendo, para eso le pongo aquí delante multiplicando. Ajusto los colores. ¿De acuerdo? Y lo que nos dice es que entonces tenemos el mismo resultado. Esto se comporta asintóticamente en distribución como normal, es decir, esto converge en distribución a una cierta variable aleatoria z que se distribuye según una normal 0, 1. Esta es la expresión que tenemos o que conocemos nosotros precisamente como teorema central del límite. Y en realidad nos dice algo súper fuerte y es que da igual, da igual qué tipo de distribución tengan estas variables aleatorias. Que tú coges variables aleatorias de tipo Poisson y haces las medias de este modo, convergen a una normal. Y si coges binomiales, convergen a normales. Que coges exponenciales, convergen a normales. Que coges mínimos de cosas, convergen a normales. Que coges gammas, betas, cosas feas que no tengan nombre. Todo, absolutamente cualquier cosa que se te ocurra, converge a una normal en distribución. Siempre y cuando, eso sí, tenga un buen comportamiento de mis variables aleatorias. Le he tenido que pedir independencia y que todas sean de la misma familia. Una puede decir, a ver, la independencia te lo puedo comprar porque si tengo independencia me resulta mucho más sencillo trabajar con esa suma de variables aleatorias. Ahora bien, ¿cómo de necesario es en realidad que sean idénticamente distribuidas? Es decir, ¿necesito tener siempre, siempre, siempre la misma distribución? ¿O puedo modificar cosas? O si modifico cosas, ¿cómo se va a modificar mi resultado final? ¿Se me cambia de una normal? ¿Hay algún modo de que yo recupere esa normal? Vamos a verlo precisamente. Lo que vamos a toquetear primero, lo que vamos a cambiar va a ser esa distribución que tienen, o esa distribución común de nuestras variables aleatorias. Que realmente uno podría pensar, oye, pues a lo mejor es incluso más natural, porque si ahora tú dices, la primera variable aleatoria va a ser una binomial, la segunda una Poisson, la tercera una exponencial, ahora una normal, ahora una chi cuadrado, ahora una f de Snedeker con menos no sé qué, pues yo qué sé, si coges cada una de su padre y de su madre, uno podría esperar que a saber qué pasa. Y sin embargo vamos a obtener resultados muy buenos cuando mantenemos la independencia. Es decir, consideremos ahora el caso general de una sucesión x sub k con k pertenecientes a naturales que sean variables aleatorias independientes donde vamos a llamar igual que antes mu sub k va a ser la esperanza de cada x sub k y sigma sub k, vamos a poner el cuadrado, va a ser la varianza de cada x sub k. Y vamos a pedir igual que antes que esto sea finito para todo k perteneciente a los naturales. Es decir, la única diferencia es que ahora no estamos pidiendo que estas medias y varianzas sean siempre la misma. Oye, que si coinciden, pues mejor.
Pero, ¿qué ocurre ahora si vuelvo a considerar nuestra misma variable aleatoria? Es decir, de nuevo, definimos nuestra S sub n, que va a ser la suma, bueno, ya de forma abreviada, la suma desde k igual a 1 hasta n de nuestras x sub k. ¿Qué ocurre ahora entonces con la correspondiente esperanza y varianza? ¿Quién sería la esperanza de S sub n? Vamos a llamarlo... Si pongo mu puede parecer esto. He utilizado la misma notación del libro que lo llama m de media e indica un m subíndice n para indicar es la media de las sumas de las n variables. ¿Qué nos quedaría ahora? Nos quedaría simplemente por linealidad es la suma desde k igual a 1 hasta n de las medias de cada una de esas variables aleatorias, ¿verdad? La única diferencia es que va cambiando ahora en función de n. Antes esa dependencia de n era n por. Ahora no tiene por qué ser n por, ahora es lo que sea la correspondiente suma. Y para la varianza de las Sn mayúsculas, pues como varianza normalmente nos gusta un sigma, pero hemos utilizado el sigma, vamos a poner una S minúscula, que es una especie de sigma, vamos a poner un cuadrado para indicar la varianza de n. Esta va a ser nuestra notación. ¿Y aquí qué tendríamos? Por tener independencia, sí que puedo por lo menos decir que es simplemente sumar las correspondientes varianzas, es decir, hacer nuestra suma desde k igual a 1 hasta n de las correspondientes sigma sub k al cuadrado. Bueno, pues vamos a ver qué necesitamos para garantizar convergencia en distribución también de esta variable menos la media y la varianza. ¿Por qué? Porque de nuevo, si hacemos esto, observemos entonces que yo puedo definir del mismo modo nuestra variable aleatoria z mayúscula sub n como la S sub n menos la media m sub n partido la desviación típica S sub n minúscula y decir entonces que, hombre, pues es que esta esperanza del z sub n, ¿cuánto vale también? 0. Y esta varianza del z mayúscula sub n, ¿cuánto vale también? 1. O sea que fíjate, como punto de partida, tenemos el mismo punto de partida que teníamos en el caso de tener variables aleatorias idénticamente distribuidas. Tengo una nueva variable aleatoria z sub n que tiene media 0 y varianza 1. A lo mejor eso se comporta como una normal. Bueno, pues vamos a tener ciertas condiciones necesarias para que eso sea así. Posición, que es debida a Lyapunov. ¿Qué nos dice este resultado? Bueno, en las condiciones anteriores, es decir, con esta construcción que estamos haciendo ahora, anteriores, supongamos que pasan dos cosas. Primera condición que tenemos. Por un lado, necesitamos que, si yo cojo la esperanza de cada variable aleatoria x sub k menos la correspondiente media mu sub k y elevamos al cubo, es decir, estamos cogiendo nuestro momento no central, momento central de orden 3, ¿verdad? Queremos que sea finito. Para todo k perteneciente a los naturales. Fíjate que realmente lo que sabemos nosotros de estas variables aleatorias es que tienen momentos centrales y no centrales de orden 2 finitos, por tener varianza finita. Lo que vamos a pedirle ahora es
un poquito más. En lugar de momentos de orden 2, vamos a pedirle momentos de orden 3 finitos. Y, segunda condición, si cogemos y estudiamos el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 partido nuestra desviación típica Sn elevado al cubo, por, y ahora cogemos la suma de todos estos momentos de orden 3 finito, es decir, desde k igual a 1 hasta n de las esperanzas del x sub k menos mu sub k, todo ello elevado al cubo, esto tiene que tender a 0, ¿vale? O sea que además la convergencia que tiene en estos momentos es aproximadamente similar a la que tiene la correspondiente desviación típica, por así decirlo, ¿vale? Si ocurren estas dos condiciones, porque estas son las condiciones, ¿qué podemos afirmar entonces? Pues con estas dos condiciones, entonces, tenemos que nuestra sucesión de variables aleatorias z sub n, que sería precisamente, o bien ponemos zn, o bien ponemos, si queremos, la Sn menos la m sub n partido el Sn minúscula. Pues que todo esto converge en distribución a una z que se distribuye justamente como una normal 0. Entonces, bajo estas condiciones sí que podemos asegurar convergencia a una normal. Uno podría pensar, no, ya que estamos hablando de convergencia en distribución, la convergencia en distribución, ¿a qué hacía referencia? Hacía referencia a la convergencia de las funciones de distribución de nuestras variables aleatorias. Aquí parece que no estamos utilizando en principio el comportamiento de estas funciones de distribución, aunque en realidad están un poco escondidas en nuestras esperanzas. Pero uno podría pensar, bueno, vamos a tratar de escribir estos resultados en términos precisamente de las funciones de distribución. Entonces, vamos a considerar f sub k que sea función de distribución, pero ¿de qué variable aleatoria? En lugar de simplemente de la variable aleatoria x sub k, aquí dentro, ¿qué variable aleatoria estamos considerando realmente? No la x sub k, sino la x sub k menos la mu sub k, que vuelve a ser una variable aleatoria. Para no tener que estar trabajando y haciendo esas composiciones con luego restas el mu sub k, etc., coge directamente la función de distribución de esa diferencia. Es decir, de toda la variable aleatoria x sub k menos mu sub k para todo k perteneciente a los naturales. De este modo, ¿qué vamos a tener? Siguiente resultado, proposición, debida a Lindenberg. Que nos permite relacionar el comportamiento de la función de distribución justamente con esta convergencia en distribución que tenemos. Entonces, en las condiciones anteriores, si para todo epsilon mayor que 0 se tiene que, en cierto modo habíamos hecho un límite, no, en cierto modo no habíamos hecho un límite, y que habíamos cogido, las desviaciones típicas elevadas al cubo, ¿verdad? Le había pedido un mejor comportamiento del siguiente momento, ¿verdad? Ya me diría, ¿tengo que pasar del momento de orden 2 forzosamente a ese momento de orden 3? ¿O a lo mejor puedo hacer algo con esos momentos de orden 2? Claro, por tener esa misma estructura uno podría decir, voy a colocar aquí nuestro momento de orden 2
Nuestra desviación típica realmente esto es la varianza, ¿de acuerdo? Y he hecho una suma desde k igual a 1 hasta n. ¿Y qué colocaríamos aquí realmente? Colocaríamos las correspondientes esperanzas que hemos puesto. Claro, en esas esperanzas queremos, ¿cómo se dice en español? Match. Queremos igualar, queremos sí, tratar de Sí. igualar el orden del exponente del comportamiento de nuestra desviación que está apareciendo con el de la correspondiente esperanza o operación que vayamos a hacer. Entonces, debería aparecer algo también con un cuadrado. Y si pensamos en esa esperanza, ¿qué estamos pensando en cuanto a la esperanza? Que la esperanza en general la podemos expresar como una integral, ¿cierto? ¿De quién? De los elementos que toma x cuadrado por la correspondiente función de distribución f sub k respecto de x, ¿cierto? Eso justamente es la esperanza del elemento cuadrado. Aquí estamos poniendo ya directamente la de la diferencia para tener en cuenta que la variable que aparecía dentro, ¿quién era? Precisamente esa x sub k menos mu sub k y no simplemente la variable x sub k. Pero antes, cuando hablamos de esperanza, integramos en todo el conjunto de valores, integramos en todo R, ¿cierto? Pues nosotros, la diferencia, lo que diferencia a este resultado de trabajar con la esperanza y que es lo que nos permite no tener que irnos del caso 2 al exponente 3, al momento de orden 3, es que no vamos a integrar en general en todo. Vamos a buscar justamente donde eso se hace más grande que la correspondiente desviación típica que estamos considerando. Porque es como si nos faltase un término, nos faltase un S sub n ahí dentro, ¿verdad? Pues vamos a ver cuándo los puntos donde yo estoy integrando son efectivamente mayores o iguales que no tiene por qué ser simplemente el S sub n, pero puede estar multiplicado por ese factor epsilon por el S sub n, ¿vale? Si independientemente de cuál sea el epsilon, tenemos esta relación de comportamiento entre dónde está siendo más grande que la desviación típica, lo dividimos por nuestra desviación típica al cuadrado y este límite nos da 0, entonces tenemos un comportamiento similar entre todas estas esperanzas, por así decirlo, con esta s sub n cuadrado, y eso me estaría diciendo también, o nos garantiza, que nuestra variatoria z sub n, que es la s sub n menos su media dividido entre su desviación típica, también converge en distribución a una z que se distribuye según una normal 0,1, ¿vale? En particular, lo que estamos buscando realmente es tratar de determinar un cierto exponente intermedio entre el 2 y el 3 en nuestros momentos. Hemos dicho, seguro que si saltas del 2 al 3 hay convergencia en distribución. Si te quedas en el 2, en general no lo sé, porque lo que aparece aquí no es exactamente la esperanza, es una modificación de esa esperanza. Entonces, ¿hay algún modo de igualar el comportamiento de esos términos? Es decir, de si coloco aquí un cierto momento y aquí lo relaciono con el momento muestral, tengo el poblacional y el muestral, pueda tener la misma idea sin tener que saltar hasta el 3, precisamente sí. Realmente es una consecuencia de Lyapunov también. Aquí, ah, como consecuencia del resultado anterior, tenemos un corolario realmente, debido también a Lyapunov, que nos dice lo siguiente. Podemos mejorar esa franja de exponente de nuestros elementos. Es decir, si existe un alfa mayor que 0, tal que la correspondiente esperanza o momento del x sub k menos el mu sub k elevado a 2 más alfa
sea finito para todo K natural y se verifica entonces que ese límite cuando n tiende a infinito del 1 partido s sub n elevado a 2 más alfa por, ahora aparece aquí toda nuestra suma desde k igual a 1 a n, pero de las esperanzas que hemos pedido que sea infinita, que serían las del x sub k menos el mu sub k, todo eso elevado a 2 más alfa. Si este límite vale 0, entonces podemos garantizar justamente que nuestra S sub n, nuestra suma, menos la media entre la correspondiente desviación típica, converge en distribución a nuestra z, que se distribuye según una normal 0, 1. Fíjate que con este resultado en realidad que acabamos de conseguir, el que hemos puesto con 1 partido Sn al cubo, el que era el resultado de Lyapunov original, ¿qué ocurre? Que sería una consecuencia de este resultado, ¿verdad? Porque sería precisamente tomar alfa igual a 1. Entonces lo que estamos haciendo es realmente no hace falta que sea el momento de orden 3. Es suficiente con que haya algún momento, por así decirlo, un poquito superior a 2, donde se garantice ese límite, ese comportamiento similar entre las esperanzas poblacionales o los momentos poblacionales y los momentos muestrales. ¿Vale? Como consecuencia, también podemos acotar cuál sería el comportamiento máximo de crecimiento que tienen nuestras sucesiones, nuestros elementos de las variables aleatorias que estamos trabajando. Entonces, como consecuencia, tenemos otro corolario que nos dice, si lo hacemos muy a lo bestia sería decir, oye, las variables aleatorias no dejan de ser el qué. Funciones que van de un cierto espacio raro omega, pero el resultado final sí es relativamente sencillo, es decir, es algo que está en R. Y los números reales podemos tratar de acotarlos y ver si existen cotas para nuestras variables aleatorias, porque estamos cogiendo funciones y queremos ver cuál es el valor más grande que puede tomar nuestra función, si es que lo hay. Entonces, si podemos acotar cada una de estas variables aleatorias x sub k por unas ciertas cantidades c sub k para todo k perteneciente a los naturales, y además se verifica que en lugar de tener que coger ahora esos momentos de orden 2, de orden 3, momentos entre 2 y 3, si lo hacemos muy a lo bestia, podemos coger simplemente el comportamiento con el momento, pero sin tener que elevarlo a nada, simplemente nuestra desviación típica. En ese caso, vamos a coger de entre todas estas cantidades C sub k, vamos a coger a ver cuál es la más grande, cuál es el máximo, desde k igual a 1 hasta n de estos valores C sub k. Claro, si esto tiende a 0, aquí lo estamos haciendo lo más bestia posible, por así decirlo. En ese caso, ¿qué ocurre? Que entonces también tenemos convergencia en ley o en distribución, es decir, nuestra S sub n menos la mn partido la S sub n minúscula, que es nuestra desviación típica, converge en distribución a nuestra normal 0, 1. ¿De acuerdo? Como consecuencia, estamos viendo dos tipos de resultados hoy en cuanto a garantizar convergencia en distribución. O bien relacionándolo con la relación entre los momentos muestrales y los momentos poblacionales, es decir, qué ocurre con los Sn, los Sn cuadrados, los Sn al cubo y las correspondientes esperanzas, o esperanza cuadrada, o esperanza cubo, o elevado a 2 más alfa. Y otro tipo de resultado, como hemos visto antes, debido a Lindenberg, que nos decía, a lo mejor no tienes que relacionar al mismo tiempo la esperanza muestral con la poblacional, sino que puedes ver dónde esos valores de esperanza, por así decirlo, poblacional, que es donde esa integral
es mayor o igual que la desviación con la que estás trabajando. Ha sido estudiar esa integral para cada epsilon, donde estamos integrando únicamente en los puntos donde se alejan de esa desviación típica. Vamos a ver si tenemos un resultado similar también en esos términos, en términos integrales, por así decirlo. Realmente, lo que hemos visto hasta ahora ha sido siempre el qué, una única implicación, ¿verdad? Siempre hemos dicho, para poder garantizar convergencia en distribución, para tener convergencia de nuestra sucesión o de esta suma a una normal 0,1, tienen que ocurrir esta serie de propiedades, ¿verdad? O lo relaciono con los momentos o lo relaciono con las integrales. Pero en ningún momento o en ningún punto nos hemos planteado, ¿hay alguna caracterización completa? ¿Hay algún sí y solo sí, por así decirlo? ¿Hay algo que me diga, es decir, por qué salen esas condiciones de integrales y de momentos de forma tan natural que parecen un poco raras? Y hemos cogido el momento de orden 2 o el de orden 3 o el de orden 2 más alfa porque sale. Realmente esto es debido a que lo que conocemos es el recíproco, es decir, si tenemos convergencia en distribución, ¿a qué expresión somos capaces de llegar? Convergencia en distribución implica que sabes lo que está ocurriendo con la convergencia de tus funciones de distribución, que es lo más sencillo, entre comillas, con lo que puedes estar trabajando aquí. Entonces, si conocemos realmente la convergencia en distribución, ¿a qué resultados os llegamos? Supongamos ahora, bueno, vamos a tenerlo como resultado realmente, directamente. Ya hemos introducido todos los nombres de variables aleatorias y demás con los que estamos trabajando. Proposición y la a Feller, que nos da precisamente esa especie, o sin especie, ese recíproco de convergencia. Es decir, en las condiciones anteriores, supongamos que tenemos convergencia de distribución. Es decir, que nuestra S sub n variable aleatoria o suma de la variable aleatoria, le resto la media, divido entre la desviación típica. Sabemos que toda esta variable tiene el qué, media 0 y tiene desviación típica o varianza 1, pues vamos a suponer que directamente converge a una variable aleatoria z que se distribuye según una normal 0,1. ¿Vale? Entonces, si resulta que consideramos estas especies de cantidades que hemos hecho antes, entonces si tenemos que cuando cogemos el límite cuando n tiende a infinito, ¿dónde hemos marcado la diferencia a la hora de trabajar con los momentos? Justamente en el momento de orden 2, en nuestras varianzas. A partir de ahí hemos visto qué condiciones podemos obtener. Pues si tienes convergencia de las varianzas poblacionales y muestrales, ¿eso qué quiere decir? Si el comportamiento que tiene la de tus variables aleatorias, Sn cuadrado, con la más grande que puedas coger de las distintas sigma sub k cuadrado, es decir, si hay una relación buena entre las variables aleatorias y la suma de esas variables aleatorias, y con buena que queremos decir que eso tienda a cero, entonces se verifica que si estudiamos el límite, cuando la n tiende a infinito, conforme vamos cogiendo más y más términos dentro de la sucesión, de nuestro 1 partido Sn cuadrado por, y aquí cogemos la suma desde k igual a 1 hasta n, y vamos añadiendo todos esos términos donde el valor absoluto de x es mayor o igual que el epsilon,
por nuestra S sub n. Y estamos integrando el x cuadrado por la función de distribución f sub k diferencial de x. Entonces todo esto es igual a 0, sea cual sea el epsilon mayor que 0 que nosotros cojamos. ¿De acuerdo? Precisamente esto, ¿quién era? Esto era la condición que teníamos aquí, ¿verdad? Es decir, que es precisamente el recíproco de Lindeberg. Por lo que tenemos prácticamente nuestro sí y solo sí. ¿Por qué decimos prácticamente y no exactamente? Porque hay una condición adicional en nuestro recíproco, ¿verdad? Que no aparece en este resultado de Lindeberg, que es precisamente pedir este comportamiento, esta relación entre las varianzas de las variables aleatorias y las varianzas de las sumas de esas variables aleatorias. ¿Vale? Prácticamente el mismo, por así decirlo. Eso es lo que estamos diciendo aquí únicamente. Entonces, salen de forma natural estas condiciones cuando vemos que si tenemos convergencia de distribución ya tenemos garantía de esta convergencia de las correspondientes esperanzas que estamos haciendo. Entonces uno podría pensar, bueno, pues para poder garantizar entonces la distribución, o quiero buscar una condición similar o quiero buscar una condición a lo mejor un poquito superior o equivalente a esta que tenemos aquí en términos integrales. ¿Vale?